su nombre. Gloria. A su pueblo. Victoria. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo. Dios es bueno. Soldados de Cristo. Más que vencedores. Soldados de Cristo. Más que vencedores. El nombre de Jesucristo. Tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. Un grito de angustia en las calles. Y luego se asustó y levantó al exaltado por su sangre. Amén. Gloria a Dios. Leamos la palabra, hermanos. Mateo capítulo 25 versos 34 en adelante dice la palabra del Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 35, el pueblo. Aleluya. Y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá la profecía: apartado de mí, maldito será el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, Fui forastero y no me cubriste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo en la cárcel y no me visitaste. entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Leamos juntos el 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Soberano Dios, obra de manera especial tu palabra, corra y sea glorificada en nuestra vida. Señor, esté enfocada, enrutada en la dirección de tu palabra. Inspira, Señor Jesús, nuestros procesos. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pueden estar sentaditos diciendo gloria a Dios. Amén. Bendito el Señor. Ya traemos una serie, ¿cierto? Amén. Y hablar de esto es importante porque la atadura que ha separado a Dios y al hombre es el pecado. Y si nosotros conocemos el pecado y nos lo quitamos de encima, estamos aferrados de Dios. No estoy queriendo decir que es que ya seamos santos absolutos. Solo Dios es absolutamente santo. Pero no podemos dejar de reconocer, según la palabra, que cuando la Biblia se refiere a los santos, es al pueblo de Dios en un crecimiento progresivo. Amén. Amén. Y vamos aquí en las afectaciones del pecado. ¿En qué? Afectaciones del pecado. Bueno, yo creo que nosotros sabemos cómo nos ha afectado. Nos afectó el destino. Teníamos una meta, un plan, un objetivo, quizá una familia, un entorno que se vio afectado por causa de nuestras decisiones pecaminosas. ¿Sí o no? Sí, Señor. Entonces no estamos ajenos a esas realidades. Muchos lo hemos sufrido. Muchos hemos llorado y hemos sentido que tocamos fondo y que nuestro destino se vio perturbado porque el pecado nos tomó ventaja. ¿Sí o no? Amén. Entonces esta lección es importante porque no importa el nivel de pecado, pecado es pecado.
Amén. Y nos cambió nuestra realidad. Nos afectó la voluntad, ¿sí o no? Amén. Es que yo quiero y no puedo. Pablo, desde su experiencia, llegó a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte y de pecado? Porque lo que no tengo que hacer, lo hago. Y lo que tengo que hacer, oiga, qué batalla. Eso no es nuevo, eso es parte de la naturaleza pecaminosa de la carne. Y se afectó a la voluntad. Entonces alguien dice: necesito ayuda. Y el Señor dice en su palabra que Él está como poderoso gigante para ayudarnos. Amén. Pero el pecado afectó la voluntad del hombre. Hay cosas que el hombre quiere hacer y no puede. Es ahí donde usted y yo debemos decirle: Señor, tome mi voluntad. De esa manera, Él, que tiene el gobierno total sobre el pecado, nos da la victoria. Amén. Pero es ahí donde a veces nos da temor. Y es que darle toda mi voluntad a Dios es mejor. Porque si yo no le entrego mi voluntad a Dios y le doy rienda suelta a la carne y al placer, el enemigo sí me obliga y me revuelca. Se acabaron los amenes. Así que Dios trabaja a partir de mi voluntad. Por eso se habla de una fundación de puerta abierta. Tenemos un candadito como control. Pero hermano, valoremos la oportunidad en Dios. Amén. Amén. La Biblia dice: si es necesario, fórzalos a entrar. Oiga, pero sería muy tremendo tener que entrar al cielo a los empujones. Pero Dios nos ama tanto que si nos tiene que entrar al cielo a empujones, nos entra. Pero qué rico es poder entrar al cielo con la frente en alto, con la dignidad del evangelio y con la restauración de nuestra identidad. Porque hemos sido creados a semejanza de Dios. El pecado nos quitó esa identidad, pero Dios en el evangelio nos la restablece. El que lo crea, déle ese aplauso al Dios del cielo. Aleluya. Oiga, el pecado nos afectó el cuerpo, ¿cierto? El pecado nos afecta el cuerpo. Y entonces hay algunos que uno los ve por allá como haciendo musarañas. ¿Qué es lo que tiene? Ataques de ansiedad, les transforma la conducta. ¿Sí o no? Sí. Y a otros los tiene llenos de cicatrices. Les afectó el cuerpo. Estos días estuve orando por 2 muchachos que estaban en rastrillo, en una situación terrible. Oiga, cortadas, puñaladas, tiros. ¿Por qué? Porque esos son los efectos del pecado en lo físico. El pecado es espiritual, pero se nota de forma física en todo lo que el ser humano soporta. Bendito el Señor. Oiga, qué tema tan tremendo, ¿no? Y el pecado nos afectó no solo a nosotros, sino a los demás. Primero empezó a ser un ataque personal, pero cuando nos dañó, entonces afectamos la familia, afectamos los vecinos, afectamos al barrio, ¿cierto? Ese es el pecado. Por eso necesitamos ser libres del pecado. Aquí en el texto que leímos hay una realidad. Unos para castigo eterno. ¿Quiénes? Los que, sabiendo del pecado y sus consecuencias, permanecen en él. Es la verdad. Amén, amén. Y los justos a vida eterna. ¿Y cómo alcanzamos esa justicia? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Porque Él en el Calvario derramó su sangre, pagando el precio de nuestro rescate, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero no es solo creer,
El que cree y ama se somete. Y aquí nos sometemos a Dios. Porque si no es con Dios, y si es con Dios, denle ese aplauso al Señor y créalo. ¡Aleluya! Y hay una parte muy social. Y yo me volví psicosocial. Y aquí habla de lo social del evangelio. Tuve hambre y me disteis de comer. Por eso es que Dios bendice tanto casas como esta. Y uno se asombra. A veces Dios hace cosas que uno dice, ole, yo necesito una bendicioncita de esas. Porque estamos identificados de forma completa con el sentir social de Dios en el evangelio. Dijo mi director estos días en una reunión aquí parado, no es fácil alimentar 30 peludos. Me acuerdo, me da risa. Pero hermano, es un privilegio bíblico que tiene. Y que Dios responda, Dios provee. Desde aquí yo he visto cómo donan cosas o facilitan cosas y salen para otras fundaciones. Oiga, eso es una bendición. En este punto estamos bendecidos en ese sentido. Yo he visto gente que llegan y se enferman es de comer. En serio. Ay, bendito. ¿Quién vive? Ahora, hay otro punto interesante. Tuve sed y me disteis de beber. Y yo creo que aquí la sed más importante es la sed del alma. Y eso no se llena con discursos humanos ni con palabras bonitas. Solamente el poder de Dios puede saciar la sed del alma. Cuando uno siente que nada tiene respuesta, que no hay sosiego, hay uno que viene con una palabra poderosa y sacia la sed del alma. Y eso solo lo hace Jesús. Estos días he estado afectado, no tenía equipo de sonido y estuve hasta cantando fin de semana, predicando en campaña y afecté mi herramienta de trabajo. Y esta mañana dice mi esposita, ¿y aún así te vas a ir? Hace rato no voy. Hermano, y no es que seamos indispensables, aquí el indispensable es Jesús. Pero si alguien quiere ser útil en las manos de Dios, debe actuar, debe moverse. Amén. Porque si antes, por el pecado, nuestro destino estaba extraviado, hoy por la justicia de Dios, nuestro destino es perfecto, porque Dios hace todo bien hecho. Amén. Si antes por el pecado nuestra voluntad se había trastornado, tener nuestra voluntad en las manos de Dios es lo mejor. Porque donde aparecemos, Dios quiere usarnos como canal de bendición y gracia. El que lo crea, déle ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! El pecado había afectado nuestro cuerpo, pero hoy con gusto gastamos lo nuestro y nosotros mismos desgastamos nuestro cuerpo para servir a la justicia. Si antes nos desgastábamos en el pecado, ¿cuánto más ahora desgastarnos para lo que conviene en Dios y bendición de muchos otros? Oiga, cuando uno tiene eso claro, ¿quién frena a una persona con esa visión? El asunto es que en las cosas de Dios toca empujar y arriar. Pero qué bueno es fluir en Dios, desgastarnos en Dios, amar a Dios, no por palabras, sino en el ejercicio de una vida que refleja esa vocación, ese propósito, esa regeneración. Y si el pecado afectó a otros, vivir en Dios afecta positivamente todo lo que nos rodea. Porque si estamos bien en Dios y Él nos da estabilidad, Él bendice todo lo que esté a nuestro alcance. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Vamos a ir a una parte que me hacía falta de la otra presentación. Y vamos a terminar esa partecita. Porque la idea no es solamente conocer el tema, sino vivir conforme a la palabra de Dios y ser sanos en Dios. Amén. Amén. Entonces, Gálatas 5:19 al 21. Uno que tenga un pulmón más bueno que el mío, que lo lea duro. Aleluya. ¿Quién? Gálatas 5:19 al 21.
Amén. Leo palabra santa. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne es todo lo que el ser humano hace cuando no se ha sujetado a Cristo. Continúe. Que son adulterio, Es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. fornicación, También tiene que ver con todo lo que implica pecado moral en el ámbito sexual, del griego porneia. Se habla de bestialismo, de zoofilia, de homosexualidad y todo ese tipo de parafilias también de alguna manera. Son pecados morales de ámbito sexual y tienen una cobertura en todo lo que es la fornicación. Continúe. inmundicia, Inmundicia. Todo lo que en la conciencia el hombre sabe que está mal, pero aún así lo hace. ¿Sí? Y entonces expone los sentidos. Y es ahí donde uno tiene que cuidarse. La Biblia habla de tener los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Amén. Y no es que el ser humano no sepa. Prueba de que el ser humano tiene conciencia y sensibilidad y la ley de Dios escrita en su corazón. Pastor, ¿está mal hacer tal cosa? Si la conciencia ya lo acusó, ¿para qué pregunta? Ya, sí. Por algo está preguntando, la conciencia ya le pegó un empujón y dice, pero para descartar voy a preguntarle al pastor, pero la conciencia ya lo tiene martillado. Aleluya. Continúe. lascivia, Lascivia. Toda forma de placer desordenado también en el ámbito sexual. Siga. idolatría, Poner cualquier cosa por encima del culto a Dios. Eso es idolatría. Ejemplo, está el que idolatra la esposa. Y entonces deja de servir a Dios porque la esposa lo prohíbe. Ya es un idólatra. Y el ídolo de él es la esposa. Ejemplo. Entonces uno tiene que ser cuidadoso y aprender a manejar las cosas. Dios es Dios. Y mis vínculos sociales debo ser responsable. Amén. Porque cualquier cosa que me desvirtúa de mi objetivo en Dios es idolatría. El dinero es el ídolo de muchos. En el caso de Marcos, cuando se habla del joven rico, él dijo, Señor, la ley la he guardado desde que era un niño. ¿Qué más tengo que hacer para tener la vida eterna? Y el Señor lo miró con amor y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y se entristeció en gran manera porque era muy rico. ¿Qué era lo que amaba? Pero decía que amaba a Dios y que guardaba los mandamientos. Cuando el mandamiento bíblico más importante es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero ese hombre tenía su alma, su mente y sus fuerzas eran el dinero. Pedro le contestó a Jesús y dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Oiga. ¿Ah? Y adelante agrega algo, de cierto os digo, que nadie que haya dejado padre, madre, esposa, mujer, hijos, recibirá en este siglo mucho más y en el venidero la vida eterna. Dele ese aplauso al Señor. Así que vale la pena renunciar al pecado y agarrarnos de Jesús. Siga leyendo, hermano. hechicería, Hechicerías. Ya hablamos que es un pecado grave, que es un pecado considerado contra el Espíritu Santo, porque es una forma directa de atentar contra la naturaleza de Dios y lo que Dios ha diseñado. Continúe. enemistades, Oiga, por eso es que aquí Dios nos llamó a vivir en amor y en amistad. En esto conocéis los hijos de Dios y los hijos del diablo, que los hijos de Dios nos amamos. Pero cuando uno encuentra, ay no, mi líder, ese yo lo masco, pero no lo paso. amén, Oiga, eso no son palabras de un cristiano. amén, Ese todavía está en la carne. Y esas enemistades dañan el alma. Pero es que me la hizo y en camino largo hay desquite. No, señor.
El amor cubrirá multitud de faltas y el alma descansa cuando perdona y pide perdón. ¿Y a cuántos nos cuesta perdonar? Y pedir perdón. Ay, bendito. Pero cuando aprendemos a vivir en Dios, sabemos que no es una opción. Es una necesidad para estar sano, para estar libre, para ser luz, para ser testimonio, para tener autoridad moral y ser ejemplo, y que al momento de hablar haya un respaldo. Gloria a Dios. Aleluya. Continúe leyendo. Pleitos. Oiga, Dios nos llamó a ser pacificadores. Pero hay algunos que hacen problemas como si fuera $1,000,000 por $1,000. Armamos una película terrible por $2,000. Pleitos. Vea, yo he tenido que perder y Dios me ha repuesto lo que en algún momento he perdido por servirle y serle fiel. Amar y saber perdonar. Estos días estaba en el 20 de julio almorzando después de la audición de música del distrito. Mi esposa se vinculó al coro distrital y entonces estaba allí. Yo dejé el carro un momentico ahí cerca del salón y me fui a almorzar un momentico y no me demoro. Mientras ella sale de la audición yo como algo y nos vamos porque tenía que predicar en Paipa. Estuve predicando en Paipa, pero bajo una circunstancia muy tremenda. Tenía que estar a las 2:30 predicando en Paipa y a la 1 y pedacitos me desocuparon el carro. Y el tema que tenía que dar era inteligencia emocional y proyecto de vida. ¿Cómo tenía la cabeza para el tema? Soy carne, soy un ser humano. No soy ángel todavía, así que me dio de todo. Pero cuando uno quiere estar sano, uno se mete en la presencia de Dios. Señor, dame sabiduría, dame paz, dame amor para perdonar. Dame estabilidad emocional, porque es el tema que voy a predicar. Mi proyecto de vida está en tus manos y yo confío en tu gracia. Y permite que esas personas, si siguen en algún momento delinquiendo, lleguen a la cárcel, yo les pueda predicar y que puedan ser sanos en tu gracia. Dígame si yo no los había perdonado. Cuando uno se mete en Dios, uno sana rápido y uno perdona rápido. Y uno ora hasta por los que hacen daño. Claro, porque Dios es amor. Oiga, me fui, Dios se glorificó, di la temática, el pastor contento, la iglesia contenta. Y en esta misma semana Dios me repuso lo que habían sacado. Hermano, cuando usted se dedica para Dios y le sirve a la justicia de Dios, tiene el mejor galardón, porque Dios no se queda con nada. Dios galardona al que lo busca de veras. Dale ese aplauso con toda el alma a Dios del cielo. Aleluya. Así que vale la pena servirle al Señor. Ahora estoy estrenando cabina, micrófono y cascos para la moto, también son nuevos. Que Dios es fiel. Pero uno se desespera. Me hubiera ido en la carne y en las emociones de mi carne, hasta había cancelado la salida, no había ido a predicar, me había perdido la bendición, me había cristiado, porque soy humano. Pero había pedido puerta. Pero cuando uno aprende que esto es en Dios, uno enfrenta todo con amor, con buena actitud. Y si se siente herido, se sana orando y estudiando la palabra, y Dios se encarga de los resultados. Dele ese aplauso al Señor. Así que, hermano, esto es importante. Por eso estoy haciendo el contraste entre lo que dice la Biblia y lo que vive el cristiano. Continúe leyendo. Bueno, yo me había podido hacer pleito, pero no, yo puse mi confianza en lo que dice la Biblia. Tu pleito yo lo defenderé, dice el Señor, y defenderé tus hijos. Bueno. Entonces yo me refugio en esa verdad, y como confío en el Dios de toda gracia, Él hace lo que yo no puedo. Amén. Continúe. Celos. Oiga, esos celos son peligrosos. Hay celos administrativos, hay celos amorosos, hay celos por los cargos. Y esos celos,
cuando son nocivos y producen daño, dolor, rencor, odio, eso no viene de Dios. Amén. Cuando la Biblia habla de los celos, que seamos celosos de buenas obras, habla del cuidado como hijos de Dios. Amén. Amén. Una cosa es cuidar y otra cosa es celar con celo dañino, porque están los celos de la carne, pero también está el sano celo por el propósito de Dios. Amén. Y el sano celo por el propósito de Dios se refleja cuando soy cuidadoso. Amén. Cuando soy mesurado, cuando tengo estabilidad en la conducta. Amén. Porque cuando Dios habla de ser celosos de buenas obras, está hablando de nuestra conducta en Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Siga leyendo. Bueno, hermano. Mira. Iras. Es que no me tienen paciencia. Oiga, Los chavos. algunos dicen, no, es que a mí Dios no me dio el fruto de la paciencia. No. Dios da el paquete completo. El asunto es que nosotros somos responsables de empezar a desarrollar. El fruto del Espíritu es amor. Amén. Ya recibió la palabra y tiene fe. Ahora somos responsables de reflejar lo que Dios puso por la fe en nuestro corazón. Dios nos da el don de amar, pero amar es una decisión de nosotros. Amén. Amén. Amor, gozo, goces en Dios. Pero hay gente que cree que no hay gozo si no es en lo que ya conocía del pecaminoso camino que traía. Ay, bendito. Amén. Entonces, cuidado con las iras. La Biblia dice, en la ira del hombre no está la justicia de Dios. Y a veces queremos ver la gloria de Dios todos airados. ¿Qué tal si yo me arrodillo? Señor, ¿y por qué a mí? ¿Se imagina qué ha pasado? ¿Y cuántas veces nos arrodillamos que es que orar y terminamos peleando con Dios? Oye, no es hasta grosero. Dios nos ama tanto que nos entiende y nos ayuda. Amén. Pero cuando uno se pone a orar con ira, es uno el que se está exponiendo al fracaso. Porque es bíblico, en la ira del hombre no habita la justicia de Dios. Entonces lo primero que yo digo es, yo me tuve que apartar del carro y de mi esposa un momentico, dejarla a ella y a los niños en el carro y meterme un ratico allá en la sala de la casa de la hermana que me invitó a almorzar, a pedirle a Dios sabiduría, estabilidad, paciencia. Amén. Hay cosas que no las puedo posponer. Yo oro más tarde, yo oro por la noche. Hombre, si uno se conoce el carácter. Amén. El cristiano crispeto o cristino se pega un martillazo y todo el mundo dice que es que hermanito. Pero el cristiano genuino de veras se pega un martillazo y dice sangre de Cristo, aleluya, poder de Jesús. Claro, los demás que no entienden se le burlan. Mira, en vez de echar madrazos que es que pidiendo al Señor, pues porque conoce su carácter y canaliza sus emociones invocando la defensa que es Dios en su vida. Eso es sabiduría emocional. Yo no soy psicólogo, pero aquí hasta clases de psicología doy. ¿Quién vive? Cristo. Cuidado con la ira. Amén. La mejor forma de controlar nuestro carácter es orando. La oración estabiliza nuestras emociones, pero oraciones bien hechas. Porque tuve un hermano en una vez allá en una congregación donde fui pastor, que terminó el ayuno y dijo, es que yo vine a decirle al Señor que hasta aquí dejaba esta relación. Salió toreado por la puerta. Aguantó hambre, ayuno no lo hizo para nada en el espíritu. ¿Cómo voy a dedicar un ayuno solo para darle quejas a Dios? Yo hago un ayuno es para someter mi voluntad a la de Dios y que Él se glorifique en lo que yo no puedo. Amén. Así que una oración bien hecha sí sana el alma y estabiliza las emociones. Una oración mal hecha no funciona para nada. Continúe. Oiga, parecido a lo de los pleitos, ¿por qué lo repite con palabras sinónimas? Cuando la Biblia usa la ley de la repetición es porque es muy importante. Sí, amén. ¿De dónde vienen nuestras divisiones, vuestros pleitos, vuestras contiendas? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de la boca del hombre. Entonces hay que aprender a hablar.
Amén. Amén. ¿Cómo el mundo juzga a un cristiano si es bueno o es malo? Por cómo se expresa. Amén. Se acabó el problema. Así de facilito. Buen cristiano. Oiga, ¿cómo transmite lo que tiene en el alma? Pero si lo que tiene en el alma es dañino y se le salen por ahí unas expresiones y unas palabrotas bien feas y unos deseos pecaminosos que no corresponden a un hijo de Dios, entonces la gente queda, y luego no que es cristiano, pues hay cristino, hasta primo me le aguanto. ¿Me hago entender? En cómo entonces sabemos que de verdad estamos pactando y creciendo en Dios por cómo me comunico. Oiga, de eso tuve que trabajar mucho, porque a veces uno por estar en la cárcel y en otras situaciones se le pega el engolado del grupo, pero yo soy pastor. Entonces a veces por sensibilizar meto palabritas así como, uy, ya, ¿qué pasó aquí? Uy, pastor, ¿qué pasó? Porque saben que soy pastor y cuando se me salen esas, uy, llegó la brasa, uy, pastor, ¿qué son esas expresiones, pastor? ¿Me hago entender? Uno tiene que identificarse quién es uno. Amén. No, que es que yo nací así, que yo crecí así, es que yo vengo del mundo, pero hoy está en Cristo y el que está en Cristo es nueva criatura. Y la nueva criatura no necesita nada del viejo hombre. Dale ese aplauso al Señor. Así que para evitar una contienda, si alguno me pegó en una mejilla, ¿qué tengo que hacer? Eso solo funciona con el amor de Cristo, porque el amor humano no alcanza para hacer eso. El amor de Cristo sí, porque el amor humano no alcanza. Amén. Pero aquí cuando todavía estamos muy en la carne y nos falta crecer en el espíritu, uno nomás nos hace así y ya el otro está listo. ¿Cómo así? Oiga, espíritu, vamos a vivir en el espíritu, vamos a seguir en la carne. La primera vez que hablé esta mañana, yo sentí que nadie me escuchó. Muchachos, vamos a orar. Y me arrodillé. Bla, 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 bla. Le pedí al Señor un poquito de gracia y volví y me paré. Lo saludé de nuevo y volví a repetir. ¿Y qué pasó? Todos nos inclinamos. ¿Por qué será que lo espiritual nos cuesta escucharlo? Sí, Señor, amén. Pero alguien nos dice algo que nos levante la carne y no esperamos que termine de hablar y ya le estamos contestando. Amén. Oiga, este tema está como tremendo. ¿Son realidades nuestras o no? Amén. La palabra suave quita la ira, la respuesta áspera hace subir el furor. Comuníquese en Dios. Amén. El que se comunica en Dios tiene cuidado. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Disensiones. Disensiones. No, es que esta fundación no sirve, mejor me voy para otra. Está dividiendo la casa. Se acabaron los amenes. Es que esa administración que tenemos ahora, yo mejor divido esta fundación. Y hay gente que teniendo autoridad han dividido la fundación. Así como pastores enfermos dividen la iglesia. ¿Cómo así, pastor? Estamos hablando de la generalidad de lo que produce la disensión. Divisiones. Cuando la Biblia dice que a paz, a unidad nos llamó el Señor. Que conservemos la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto de la paz. O sea que el que no vive en paz, ¿qué provoca? Disensión, división. ¿Qué más dice? Herejías. Todo lo contrario a lo que Dios en su palabra ya había establecido. ¿Qué más dice? Envidias. ¡Uy, qué peligro! Esa es una de las más peligrosas. Las envidias. Envidias porque lidera. Envidias porque tiene. Envidias porque hizo. Envidias porque lo recompensaron. Y porque a él y a mí no. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero cuando uno no aprende a esperar ese principio en Dios, entonces anda codiciando. Y la codicia es un resultado de la envidia. Sí.
Oiga, tremendo, casi nadie habla así, pero estamos analizando la pecaminosidad de los efectos del pecado como obra de la carne. ¿Qué más dice? Homicidios. ¡Ay, bendito! El que no perdona a su hermano es homicida. Bíblicamente hablando, el homicidio es distinto. El que da una palabra mal otorgada y destruye la vida de un cristiano en vez de edificarlo, ya mató un alma, es homicida. Por eso yo me cuido mucho, y cuando a veces soy un poquito agresivo en las expresiones, les aclaro, no estoy prejuzgando la enseñanza. Estoy declarando palabra de Dios para sanar conciencias. Porque todos necesitamos de Dios. Pero si Dios con amor no nos confronta, nunca vamos a crecer. La confrontación es parte de la disciplina que produce sanidad interna. Amén. Lo que pasa es que es distinto si a uno lo confrontan solo. Así es Dios el que por la palabra confronta nuestra realidad. No, el pastor no sabía, es que Dios está hablando. Es diferente. Amén. No hace falta el que dice, eso fue que alguien le contó al pastor. No falta. Pero realmente hay cosas que solo Dios las conoce y por la palabra las trata. Y cuando uno es maduro en Dios, uno dice, Dios está confrontando mi realidad porque me ama y quiere tratar conmigo. El que así muchas veces en Dios lo ha sentido, dale ese aplauso al Señor. Y dígale, Señor, gracias, porque solo por tu palabra puedo tener sanidad. Aleluya. ¿Qué más dice? Borracheras. Eso es común. Dice la Biblia también en Efesios, no os embriaguéis con vino ni sidra, antes bien sed lleno del Espíritu. ¿Cuáles son las características de un borracho? Pelea. Grosero. Pero si yo en vez de llenarme de esa embriaguez de pecado, me embriago del Espíritu Santo, voy a tener una buena pelea espiritual y voy a vencer. Otra característica de un borracho. Mentiroso. Mentiroso. No, antes es cuando dice la verdad. Dice la verdad un borracho. Que los borrachos terminan declarándolo todo. Borrachos antiguos. Ah, bueno, si usted se llena del Espíritu Santo, va a tener más verdad para contar. ¿Qué más? Otra característica de un borracho. Pierde la noción del tiempo. Cuando alguien se embriaga de Dios, quiere permanecer todo el tiempo en Dios. Y la gente dice, pastor, pero ya se pasó el horario y él está feliz predicando. ¿Me entiende? Entonces mire que una cosa es llenarse del vino de Dios, que es la unción, y todo es distinto. Y por eso yo decía, describamos las características de un borracho. La mente del borracho, ¿de qué depende? De su intuición. ¿Sí o no? Cuando yo me embriago del Espíritu Santo, quede claro. El sentir del Espíritu, la intuición del Espíritu, ya no soy yo, es Dios en mí. Mire cómo tiene concordancia. Casi nadie hace esos paralelos. Amén. Pero ¿tiene relación o no? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Por último, orgías. Bueno, eso ya son otra forma de aberraciones inmorales en la sexualidad. Eso no hay que ponerse uno a explicarlo, porque realmente antes de allá el Señor nos está rescatando. Aleluya. Ahora vamos a Gálatas 5:24. 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bueno, entonces, si la carne era la naturaleza pecaminosa y ahora yo estoy en Cristo y soy cristiano, ¿qué fue lo que hice? Crucifiqué mi carne con pasiones y deseos. Si ese es el voto que yo tomé y por eso soy cristiano, ¿cómo me voy a bajar de la cruz para pegarle a otro? Si crucifiqué mi carne con las pasiones. ¿Cómo me voy a bajar de la cruz para decirle malas palabras a otro? Si crucifiqué mi carne y mis pasiones. Oiga, mire lo bonito que es entender que cuando una persona se dedica al evangelio, crucificó la carne con sus pasiones y le entregó su voluntad a Dios para no seguir fracasando.
Amén. Amén. Efesios 2:3. Amén. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Yo estoy hablando de algo que conozco porque salí del mundo. En los deseos Y hay cosas que me avergüenzan y no las digo. Pero para que un hijo de cristianos, por el desespero de sus papás, a los 10 años esté en un internado de menores. Esas cosas yo les tengo que decir. Les tengo que decir lo que Dios a partir de ahí sí hizo. Me cambió, me transformó, me dio nuevamente, me dio un nuevo corazón, me dio dones, talentos, ministerios. Y no es que los mereciera, su amor eterno lo hizo todo. Me llamó, me capacitó y me envió. No por mérito, sino porque en su gracia y en su amor eterno así lo quiso Dios. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. haciendo la voluntad de la carne. Eso éramos antes, hacíamos la voluntad de la Y carne. de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos. Ya eres cristiano. Ya te arrepentiste, te has convertido. Has nacido de nuevo. Ya. Ahora toca es que interiorice la decisión que tiene en Dios, para que las concupiscencias de la carne no le vuelvan a tomar ventaja. Por eso yo cuando me volví a parar la segunda vez aquí para invitar a orar, dije algo. El que es grande en Dios permanece en las rodillas. Amén. Porque de otra manera yo no puedo doblegar la carne con sus pasiones. Amén. Amén. Quiero crecer en Dios, tengo que permanecer humillado delante de Dios. Porque al que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta en sí mismo, el Señor le pega su humillada. Saulo estaba exaltado en su propio saber. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, circuncidado al 8º día, celoso de la ley de Dios. Mejor dicho, según la carne tenía mucha vanagloria encima. Mucha. Y el Señor dijo, para que este sea un apóstol bueno me toca humillarlo. Y cuando iba camino a Damasco lo dejó ciego y lo mandó 3 días de ayuno. Y cuando ya estaba mansito le dijo a Ananías, ore por él para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Ananías tenía miedo y dijo, Señor, yo sé lo malo que ese tipo ha sido en Jerusalén. Y cómo a los santos los metió a la cárcel y a otros los mató. En otras palabras, Señor, no puede mandar a otro. Ve porque instrumento útil me es este para llevar mi nombre. Entonces el hermano Ananías dijo, bueno, Señor, amén. Yo creo que le gustó más cuando le dijo que por mi causa. Claro. Y cuando llega donde Saulo, mire que aunque no habían visto y sabía que había sido malo, ya llegó con la visión de Cristo en su corazón. Y no llegó a decirle que, oiga, ¿usted cuántos acabó de los míos y mire cómo metió a otros a la cárcel? No. ¿Sabe qué le dijo apenas lo vio? Hermano Saulo, oiga, eso es mucho amor. Lo que produce la oración en las emociones del hombre. Dígame si Ananías no tenía razones para estar criciado con Pablo. Amén. Obvio. Porque él sabía que Saulo mismo había repartido suertes para entregar las ropas de Esteban después de que lo apedrearon. Y Ananías era compañero de ese apóstol. Tenía humanamente razones para andar criciado. Pero después de que Dios le dice qué es lo que quiere hacer, él va y le dice, hermano Saulo, oiga, Dios me ha enviado para que ore por ti, recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y oró por él. Y Dios hizo el milagro. Y se quedó Ananías mirando y dijo, ¿pero por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y en ese momento fue sanado, fue lleno del Espíritu Santo y fue perdonado de sus pecados porque fue bautizado en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese es el remedio contra el pecado. Aleluya. Por eso se habla de nacer de nuevo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos da salvación, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. A su pueblo. Victoria. Oye, qué interesante. Ya miramos Efesios 2:3.
Vamos a Romanos 13, 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no ¿Vestidos de quién? del Señor Jesucristo. Oiga, cuando alguien está vestido del Señor Jesucristo, si lo insultan, trata bien. ¿Si lo qué? A mí me han insultado. Tuve una experiencia muy dura en uno de los patios. Llegué a predicar y sale uno de esos bien tremendos y oiga, es que a ustedes no les bastó con todos los templos que les quemamos en el sur del Tolima y todavía vienen aquí a molestar. Tremendo. En alta seguridad tuve esa experiencia. Y Dios lo ama tanto que aunque usted quemó templos, le mandó la palabra a este lugar. Lo invito a culto. Se lo dije con autoridad y se quedó mirándome. Dijo, ¿en serio? Dije, Dios es amor, Dios no solo tiene amor. Amén. Yo también fui amenazado en esa zona y aquí sigo predicando. Amén. Oiga, hermano, mire lo interesante. Vuelva y léalo. No se me huele. ¿Quién vive? Cristo. ¿Cómo dice el texto? Romanos 3. Vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo proveo para los deseos de la carne? Ejemplo sencillo porque los ejemplos ilustran. Había un hermanito juiciosito, consagradito del comité de los jóvenes, pero tenía una muchacha que lo tenía patinando. Y entonces él tenía que ir al culto, pero en vez de irse derechito para el culto, daba la vueltica para ir a saludar a la muchacha y llegar al culto. ¿Qué estaba haciendo? Proveyendo para los apetitos de la carne. ¿Cuál era la excusa de él? No, bueno, pues yo vengo para el culto, pero ¿dónde te vas antes del culto? ¿Ah? Hay cosas que uno dice, no, es normal. No, señor. Ojo, porque todo lo que complace la carne empieza aquí, en la torre de control. Así que debemos ser muy cuidadosos. ¿Qué más dice? Listos. Ahora, Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y La carne dice, quiero placer, quiero satisfacer la ansiedad. Pero el alma le dice, restaure su vida, restaure su casa, restaure su familia, restaure su proyecto de vida. ¿Sí o no? Amén. Y dígame si esa lucha la tenemos todos. Amén. Amén. Vuelve y repita ese texto. porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Entonces el espíritu le dice, vaya a culto. Pero la carne le dice, salude primero a la muchacha que está al pie de la iglesia. El alma le dice, conságrese en el culto. Pero la carne le dice, consiga novia en la iglesia. Amén. Sáquese una cristianita de esas. Ay, bendito. Pastor, ¿usted por qué sabe tanto? Yo también he sido carne. Es que no estoy hablando de cosas que uno no conozca. El hecho de que Dios me haya llamado joven no significa que uno no haya tenido sensaciones. Y por eso es que uno aprende a tener control contra el pecado. Amén. Amén. Ahora, Romanos 8, 5 y 9. Porque son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. imagínese un yugo desigual. El muchacho dice, yo me gozo en el culto, en la vigilia, en el ayuno, en la alborada, en la palabra, predico, aconsejo, ministro. Pero la muchacha del mundo dice, yo quiero farra, quiero consumo, quiero baile hasta las 3 de la mañana. ¿Para dónde va eso? A la farra, a la fiesta. Pero aún así dice su alma que quiere buscar a Dios, pero esa filistea lo tiene llevado. Hermano, ¿con los ejemplos ilustramos o no? Vuelve y repita el texto. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. ¿Quién define eso? Usted mismo con la
Es uno el que decide. Amén. ¿Quieres ser espiritual o quieres seguir en la carne? Yo salí hastiado de la carne. Claro. Por eso es que con el alma le sirvo a Dios hoy. Porque la carne y su placer no me dejó nada bueno. Solo dolor de cabeza y lágrimas en mi mamá y en mi papá. Pero el sentir del Espíritu ahora genera en mi familia lágrimas de gozo. Antes me dicen, hijo, cójala suave que te vas a ver mal. Pero ¿cómo? Si es que yo sé de dónde me sacó Dios. Y la única forma de agradecer en la justicia de Dios es sirviendo con el alma. Entonces, es uno el que decide seguir en la carne o seguir en el Espíritu. Amén. Gálatas 6:8. El que siembra para la carne. Entonces ahí viene un asuntico delicado. Siembra para la carne y empieza a pensar en las metas económicas. Y piensa tanto en las metas económicas que ya no hay tiempo del culto. Y eso nos pasa aquí. Hay gente que se afana tanto por su bendición económica que no esperan el culto. Es que el pastor es muy largo. Todo tiene su tiempo. Y uno tiene que aprender a administrar el tiempo. Yo antes le madrugaba a conseguir plata, ahora le madrugo a servir a Jesús. Y Él se encarga de lo que me hace falta. Es que es bueno aprender. Vea, el Señor dice puntualmente: ¿por qué os afanáis por vuestra vida? ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? Mirad las aves de los cielos. No siembran ni, ¿cierto? Miren los lirios del campo que no trabajan ni hilan. ¿No valéis vosotros mucho más? Dale ese aplauso al Señor. Valemos más que un pajarito. Valemos más que los lirios del campo. Y el Señor con toda su gloria los viste. Y luego le dice: ¿no valéis vosotros más, hombres de poca fe? Y estaba hablando con los 12. Y a los 12 les está diciendo de frente: son de poca fe, pero háganle. Amén. Oiga, qué bueno es Dios. Así que repita ese pedacito final de 6:8 de Gálatas. Sígale sembrando a la carne. ¿Qué es lo que anda viendo? Vea, estos aparatos mal manejados han destruido matrimonios, han destruido ministerios, han destruido liderazgos. Pero estos aparatos bien usados nos han ayudado a restaurar vidas. Por eso es que a veces toca decir: recojan todos los celulares. Porque sabemos que hay gente que ya no está en la casa por ese aparato mal usado. O sea, el aparato no es pecaminoso, el pecaminoso es el que lo maneja. Pero si lo maneja con gracia de Dios, oiga, es una bendición enorme. Amén. Entonces, ¿para qué estás sembrando? No, pastor, esa canción, es que con esa canción me hacían la cuna de niño. Sí, pero eran 30 balazos. ¿Eso para qué? Siga cultivando la carne con esas canciones. Vea, uno de los problemas de enfoque mal orientado en la música. Y quiere estar en el culto, pero quiere estar escuchando reggaetón. Perdóneme, pero alimente la carne y verá a dónde va a terminar. No es que a mí me gusta ¿el qué? Oiga, hermano, analice eso. Yo soy uno de los que cuando escucho ciertas cosas me siento y le hago hermenéutica a esas letras. Y cuando miro todos los errores doctrinales que tiene, digo: ya entendí por qué no voy a escucharlo más. Sí, señor, amén. ¿Qué hermenéutica? La regla de interpretación, que es lo que está diciendo verdaderamente. No, pues que está cantando alabado sea el Señor, pero el compositor es un mechudo lleno de tatuajes con un traje negro y dice que es cristiano. Sangre de Cristo, hermanos, tranquilos. Si usted quiere adorar, adore a Dios. Dele ese aplauso al dueño de la palabra, al que nos enseña a ser cuidadosos de no alimentar los deseos de la carne. Es que alimentar la carne es fácil.
Entonces yo cuando voy en mi carro y tengo que dar conferencias sobre el Espíritu Santo, yo tengo los temas trazados, pero para nutrirme social y psicológicamente hablando, coloco Eliseo Duarte, Álvaro Torres, Héctor Campuzano, y me voy nutriendo. No calificó, yo no lo escucho, porque tienen letras disque cristiano, pero conducta de impío, adúlteros, con cosas que, ay Señor, uno dice, pero ¿cómo que un hijo de Dios con esas cosas? Una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que vive. La coherencia del cristiano no está en lo que dice, sino en lo que hace. Te puede hablar angelical, pero si la conducta es de impío, ya quedó descartado. Yo, ¿cómo voy a llegar al tercer cielo en oración con música de un inconverso? Dígame eso, explíquemelo. ¿Cómo voy a llegar al tercer cielo en oración con música de un impío? Señor. Recuerde que impío es el que sabe pero no se somete. Sí, Señor. No estoy hablando de incrédulo, estoy hablando de impío, que conoce pero no vive lo que sabe de Dios. Y así hay un montón. Pastor, entonces ¿usted qué es lo que escucha? En eso sí soy un poquito arcaico, anticuado y ortodoxo, pero yo oro con la musiquita de aquel Leascano. Ese hombre extiende las manos en una convención y Dios derrama el Espíritu Santo. Tiene buena música, tiene buen testimonio. Nunca le han tenido que llamar la atención, ni doctrinal ni administrativamente hablando. Un hombre integral. Dueto clásico de los Devia. Con esa música me conecto sabroso. El dueto de Tan. Con ese dueto se crió mi abuelita en la fe. Vocero de Cristo. Hermano, musiquita de cuerda me da sueño. Claro, a la carne sí, pero al espíritu le da avivamiento. Usted verá que escoge. Hermano, en estos tiempos contemporáneos, si acaso al hijo de Valverde, ese lo escucho. Y es nuevo, pero es un hombre de testimonio, de unción, de resultado, de buena familia, tiene ministerio, un buen predicador. Oiga, por ese lado sí simpatizamos. Amén. Otros que escucho así de este tiempo, Ministerio Sion. La mayoría del grupo son pastores. Ya salieron del ministerio y el grupo se acabó. ¿Por qué se acabó el grupo? Es que todos son pastores. Buen grupo. Y la vocalista, que era una gordita esposa de pastores. Eso sí lo escucho. Sí. Otro grupito que hay por ahí que me gusta mucho, el de la tierrita. La tribu carranguera. Uy, pensé que iba a ser la cuarta tribu. No, cuidado con eso. Falsa doctrina. La tribu carranguera. De los 4 que interpretan, 3 son pastores. Gente de testimonio, de buena familia, que Dios los ha usado en la congregación. Oiga, uno tiene que saber a quién escucha. ¿Cómo vive ese que dice que canta para Dios? Porque yo conozco a más de uno que usa la fachada de cristiano con un enfoque comercial, pero de Cristo no tienen nada. Eso es discernimiento. ¿Quién vive? ¡Cristo! Entonces, no sigamos alimentando la carne. ¿Cómo alimento la carne? Con lo que veo. Tenemos problemas crónicos, aún en nuestras congregaciones, con muchachos en la pornografía. Tenemos problemas crónicos con gente adicta al cine, a las películas, que así les gustara el culto. Le ponen una película bien echuquizada, ellos se emocionan y hasta gritan. Pero en el culto es un lío para que levante la mano y diga gloria a Dios. Oiga, yo como que voy hasta aquí. No, lo que yo estoy diciendo es en el amor de Cristo. No satisfagamos la carne, no alimentemos la carne. Porque se alimenta por lo que ve, por lo que oye y por lo que toca. Entonces, ojo, porque a veces se quiere andar tocando lo que no hay que tocar. Y ese es un problema grave. Amén. ¿Y qué dice Romanos 7:5? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas. Estábamos. Pretérito pasado.
si yo estoy en la iglesia, si yo consagro mi vida a Dios, entonces estoy declarando en mi ejercicio que estaba antes en la carne. ¿Qué más dice? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. Exacto. Y aunque la ley es santa, cuando yo hacía algo contra esa ley, eso que fue diseñado para santidad, en mi juicio se convertía en muerte porque la había quebrantado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Siga leyendo. Amén. ¿Sigo el 7, mi Sí, el 6. Pero ahora estamos libres. Pero ahora estamos libres. ¿Alguien puede sentir que es libre en Jesús para vivir la bondad de la fe? Él ese aplauso a Dios. Hermano, crea que Dios le trajo para hacerle libre de la cautividad del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Claro, a veces cuando nos confrontan con la verdad, se nos levantan los callitos encarnados. Pero cuando Dios nos habla con la verdad es cuando nos confronta y nos ama. Amén. ¿Y qué más dice esa parte final del texto? Ahora estamos libres de la ley. Amén. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Si yo moría al pecado, ¿cómo voy a estar codiciando cosas que tenía ayer? Si ya moría eso. ¿Cuántos pactamos con Dios morir al pecado? Amén. Levante la mano el que pacta morir al pecado. ¿Listo? No lo desee más. Uy, pastor, pero es que me agarra esa ansiedad. Dice la Biblia, poned vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Amén, amén. Hay muchos que dicen que es que la ansiedad no tiene remedio. Y el remedio se llama Jesús. ¿En serio? Ahí aplicamos la cristomicina. Pero hay algunos que hablan de cristomicina sin oración, sin ayuno, sin vigilia y a veces sin culto. Y algunos dicen, yo necesito cristomicina, pero los llaman al culto y qué terapia otra vez, pastor, hoy. Oigan, hermano, amemos a Dios y valoremos la enseñanza que Dios nos dé. Hermano, lo que yo estoy diciendo, no lo prejuzgue, no lo prejuzgue. Yo no estoy prejuzgando, yo estoy ilustrando a la luz de la Biblia. Amén, porque los prejuicios en vez de sanar, dañan. Sí, si usted recibe algo y Dios le está hablando, tómelo, pero quédese calladito, guárdelo para su alma. Porque si usted con su comentario le pega al que está a su lado, en vez de sanarlo, lo está hiriendo. Y ya hablamos que la comunicación es donde se conoce el cristiano. Amén. Romanos 7, 5 y 6 entonces habló de esa realidad. ¿Qué tengo que decir aquí? Léalo conmigo. Aquí es ¿Sí se acuerda la clave? De pecados de muerte y no de muerte. El pecado puede ser de muerte si habiendo gustado la plenitud de la salvación, menospreció el Espíritu de gracia y tuvo por inmunda la sangre del pacto. Ahí ya se convierte pecado de muerte. Por eso hay gente que jugando con el Evangelio quieren volver y no puede. Cuidemos lo que tenemos en Dios. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Quien peque contra Dios pierde la comunión con Él. Y toda comunicación, el pecado trae como consecuencia la muerte física, espiritual, la perdición, condenación y castigo eterno. Por favor, uno lea Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades, ¿qué es una iniquidad? Es irse en contravía de la norma de Dios. Eso es una iniquidad. Continúe. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es decir, ay, es que Dios no me escucha. ¿Cómo querés que te escuche si no te separas del pecado? Amén. Ay, se acabaron los amenes. Gracias por eso. Señor, escúchame. Apártese del pecado. Ya. Señor, ¿y cómo a fulano lo escuchas y a mí no? ¿Será que a fulano se consagró? Pactó que su voluntad está en Dios.
Siga leyendo. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ver. Oiga, cuando hay mucho pecado en nuestra vida, lo que Dios hace es ocultar el rostro, no quiere escuchar. Oiga, qué peligro que Dios le dé la espalda a uno. Pero por eso dice, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Dios. Y sin importar cuántos pecados hubiese cometido, me postro en su presencia, le pido perdón, derramo mi alma y Él se glorifica, porque un corazón contrito no lo desprecia. Por eso la clave es humillarnos en Dios. Señor, escúcheme, perdóneme. Y pacto delante de ti no volverlo a hacer jamás. A partir de ahí, ¿será que lo escucha? ¿Qué necesita, hijo? Claro. De una. Porque Él se acuerda de nuestra condición, dice la Biblia. Sabe de que somos polvo. Inclina su oído y nos socorre. Pero si nos convertimos. Amén. ¿Qué más dice? Hasta ahí esa partecita. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Amén. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Ahí está describiendo la naturaleza del pueblo sin Dios. ¿Estábamos así o no? Sí, amén. Estábamos así. Ahora vamos a Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. La concupiscencia. Salomín. Vamos a matar la abuela del pecado. Dígalo. Vamos a matar la abuela del pecado. La abuela del pecado, ¿cuál es? La concupiscencia. La concupiscencia es el deseo. Ya. Es el deseo. Entonces, cada que usted vea concupiscencia en la Biblia, el deseo del pecado. Ya, quedó fácil. La concupiscencia es deseo. ¿Qué es lo que uno desea? Conforme a lo que uno desea es lo que uno vive. Entonces está la lucha entre la carne y el espíritu. Y aquí dice, yo quiero vivir en Dios. Pero afuera la carne le dice, yo quiero un poquito nomás y vuelvo a la casa. Y termina fumándose las canastas. Uno no mucho menos billetes que uno no hace. Uno no mucho más. No, yo estoy ilustrando generalidad, porque es que pasa mucho. Pasa mucho. Vea, una vez que un hermano Guillermo me compartió ese dato administrativo, yo no tengo por qué saber eso, pero lo compartió. Y en esa sola semana perdimos 1.200.000 en canastas por consumo. Oiga, hermano. Y luego, Señor, en tus manos estoy. Sigan las manos del Señor afuera. Amén. Sigan las manos del Señor afuera. Cuidado. Amén. Porque la concupiscencia da A luz el pecado. a luz el pecado. Entonces la concupiscencia es que usted empezó a desear y empezó a maquinar. Y empezó a maquinar. Por eso dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Con guardar la palabra es que limpiamos la conciencia. A mí no me limpió otra cosa. No me limpió el garrote de mi papá, ni las chanclas de mi mamá, ni la terapia psicológica del internado, ni el psicólogo del instituto. Nada de eso me ayudó. Jesús en una noche, con la palabra, borrón y cuenta nueva, vale la pena seguir a Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que la concupiscencia se limpia con la palabra. Gloria a Dios. Pero hay gente que solo coge la Biblia en el culto. Cuando el Señor dice, jamás se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Oiga, eso es trabajo de día y noche. Me dice mi esposa, vos estás predicando mucho. Mantengo metido en la palabra. Porque si no recibo, ¿qué voy a dar? Amén. La palabra es la que limpia la concupiscencia. Amén. Entonces la concupiscencia da luz. El pecado empieza a maquinar cosas. Y ese pecado Da a luz la muerte. siendo consumado. Una cosa es pensarlo, otra cosa es hacerlo. Siendo consumado, da a luz la Solo pudo haber pensado, pero si usted se va a la palabra y limpia su conciencia, no es inculpado de ese hecho. Amén, amén.
porque reaccionó. Vamos a lo práctico del evangelio. Todo el mundo piensa cosas raras, pero se mete en la palabra, se limpia, se transforma y no comete esos hechos. Porque qué tal donde yo me pusiera aquí a hablarles de los pensamientos que a veces el enemigo mete en uno. Pero no se trata solo del pensamiento, sino de poder limpiar esa concupiscencia y vivir en Dios. Luego Pablo dice, ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo? Pues con la palabra aquí. Tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo va a desear el pecado? Con la mente de Cristo. ¿Cómo? Amén. La concupiscencia da a luz el pecado. El pecado siendo consumado. Ejemplo. Estaba el muchacho. Yo hablo mucho de muchachos porque yo he estado en el comité de jóvenes. Está el muchacho consagrado. Señor, tú vives, tú reinas, tú eres mi poderoso gigante. Y se levanta, Goliat, lo destruyo en tu nombre, Señor. En el culto hay poderoso. Sí, salió del culto. Salió contento. Dice, uy, hermano, qué bendición esa palabra, ese culto, aleluya. Yo vengo poderoso en Dios, lleno de unción. Y apenas llega a la casa, mijito, hay una muchacha que lo está esperando ahí en la sala. Ahí está Dalila. Y en el culto decía, Señor, si se levanta Goliat en tu nombre, lo destruyo. Pero ahora está mirando a Goliat. Ay, bendito el Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Así que toca buscar coherencia. ¿Sí? Porque el diablo no va a aparecer con cacho y con cola como lo pintan. Él le aparece con algo que a usted le guste y que le mueva el piso. ¿Sí? Vea, y el diablo es tan terrible y usa gente para que diga, definitivamente Dios le da pan al que no tiene dientes. Claro, porque si está consagradito le va a decir que no, y los demás le van a decir, no sea bruto. Porque el mundo tiene una corriente, el cristiano tiene otra. ¿Qué corriente vas a estar? Esa corriente la decidimos nosotros. No podemos darle nuestra decisión a otro. Usted es feliz cuando usted es el que toma la decisión en Dios de hacer lo que en Dios le va a producir estabilidad, resultado, propósito, regocijo. Amén. A mí me dijeron, no, es que usted allá lo obligan a que haga todo lo que el pastor dice. Le dije, no, a mí nadie me obliga. Después de haber tocado fondo en el pecado, para mí fue un placer voluntariamente decir, hoy sirvo a la justicia de Dios. Venga lo que venga. Es un privilegio. Pero también apareció Dalila por ahí. Mi primera me hizo chillar. Y mi papá, siendo un hombre sabio, en una de esas salidas de fin de semana del interno, me dijo, mijo, yo veo que Dios está haciendo cosas bonitas con usted. Así que cuidado, porque Sansón perdió la cabeza por una mujer. David perdió un hijo por una mujer. Y Saúl también estuvo expuesto, pero Salomón perdió toda la sabiduría y la riqueza que había obtenido por las mujeres. Así que las mujeres no son malas. En su naturaleza son creadas por Dios. El asunto es cómo me enfoco en ellas. Porque una mujer mal enfocada daña a un hombre. La Biblia dice, la mujer caza la preciosa alma del varón. Eso es profundo. Si la mujer tiene la capacidad de cazar el alma del varón, por eso es que hemos perdido líderes buenos. Porque se fueron detrás de Dalila. Y en el culto, Señor, si se levanta el enemigo en tu nombre, lo destruyo. Pero fuera del culto, el enemigo le salió con una minifalda rubia, voluptuosa, que con los cachos, la cola y bien fea. Estoy hablando de las realidades de la pecaminosidad. Si usted quiere tener una mujer virtuosa, ¿qué tiene que hacer? Orarle a Dios nomás. No, Señor.
Si usted quiere una mujer virtuosa, usted debe ser el primero que se llena de virtudes en Dios. Amén. Hay poder. Porque vea, créame, que se aparece una hermana enamoradita aquí de un muchacho y yo veo que en ese muchacho no hay nada, yo mismo le digo a la hermanita, hermanita, mire para otro lado, por favor. En serio. Pero si yo veo que tiene fruto, que tiene testimonio, que Dios lo está llenando con el Espíritu Santo, que tiene liderazgo, le dijo, hermano, usted sí se visualiza como una esposa de pastor, para que empiece a ubicar. En serio. Amén, ¿me estoy haciendo entender? Amén. Vea, yo tuve un caso con un hermano aquí en Cómbica, duro, y yo le dije a la hermanita, hermanita, vea, en este acompañamiento extramural, aquí con mi esposa en esta reunión, yo le digo, libérese. Pero después con otro diácono de los buenos, que ahorita Dios le va a dar la libertad después de que le entregué la carta de diácono como capellán y sale en libertad, llamé a la hermanita con mi esposa y le dije, hermana, venga, usted se visualiza esposa de pastor o mínimo de un capellán colaborador de grupo de apoyo, porque tiene ministerio. Dijo, y hermano, qué bendición. Y todo el mundo me estaba prejuzgando que cómo yo me había fijado en un loco. No, hermano, es que ese es un loco restaurado por el poder del Evangelio de Jesús. Cambió todo. Así que Dios habla, pero la decisión la tomamos nosotros. Estemos de pie, ya me extendí suficiente. Alabanzas al Rey de la Gloria. Hoy hemos venido hablando de la naturaleza pecaminosa de la carne y el remedio, dedicarnos a Cristo. Amén. No basta orar, hermano. Orar es una parte de la consagración. Tenemos que luchar en la coherencia de nuestra vocación. Amén. Oremos, y si usted quiere arrodillarse ahí en su silla, o si usted quiere pasar al altar, digámosle al Señor que se glorifique y que nosotros tengamos el carácter para decidir en Dios, arrancar el pecado y vivir dedicados. Porque el que quiere ver la gloria de Dios se somete a Dios. Soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Invocamos tu nombre, Señor Jesús, en esta hora. Te damos gracias por este tiempo de palabra, de consejo, de enseñanza, de claridad sobre estas doctrinas, el pecado, sus efectos y consecuencias, pero también el remedio. Que no nos prestemos para satisfacer los deseos de la carne, que no alimentemos la concupiscencia, el deseo de la carne, que más bien nos enfoquemos en nutrirnos con la palabra para limpiar nuestra conciencia, que nos enfoquemos en el tiempo de oración para tener sanas nuestras emociones, para tener equilibrio en todo lo que hacemos, para ser coherentes en el testimonio como hijos de Dios, aleluya. Alguien que siente que Dios ha tratado con su vida, que en agradecimiento le dé ese aplauso con júbilo al Rey del Universo. Alabanzas, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Y ayúdanos a vivir en la vocación de tu palabra, de tu llamado, en el nombre de Jesús.